Pues hola a todos jóvenes, muy buenos días, seguidores del canal desde la Patagonia hasta Canadá, pasando por el viejo continente. El día de hoy vamos a conocer una casa muy especial. Sean todos bienvenidos. El día de hoy nuestro anfitrión será el arquitecto José Manuel de House Arquitectura. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Abraham, gracias. Encantado de estar por aquí. Platícanos en dónde estamos. En Colima, aquí en la capital, este es un condominio horizontal, son 28 lotes, con un área común, que es la que está de aquel lado, fue básicamente de donde partió todo. Querían ver para allá. Sí, se quería relacionar y aprovechar toda esa área verde. Excelente, claro. Y al mismo tiempo me imagino que eran las vistas y el sol los que los fueron moldeando. Así es, aquí la forma del terreno también, que es muy particular, o sea, en una glorieta. Prácticamente no tiene como un frente y un fondo, sino que es como una figura muy irregular. Sí, muy irregular, Sí, estuvo complicadísimo. muy irregular, pero creo que eso al final fue lo que le dio pues una forma muy peculiar y una distribución que al final nos agradó mucho cómo se logra integrar la naturaleza, el área común. Ahorita que entremos lo vas a poder ver. Excelente. ¿Y cómo fue el concepto de los materiales? Aquí la idea de inicio fue manejar lo menos que se pudiera de pintura. De hecho, yo creo que lo único pintado es lo negro que se ve ahí en Ok. toda la casa. Queríamos materiales aparentes, que la piedra en la fachada fuera un elemento muy llamativo, como una base de piedra que sostiene los elementos de concreto. Este, entonces, también la madera, que hicimos contrastar pues la frialdad del cemento con la calidez de la madera. Entonces, la madera de parota es muy importante en este proyecto y sobre todo mantenerla como en el mobiliario de manera muy, muy natural. Es un muy bonito remate que no sé qué está escondiendo en la parte de atrás porque nunca he entrado a la casa, jóvenes. Entonces va a ser una sorpresa. Y la estructura, todos los muros son de concreto. De hecho, no es concreto aparente. En realidad fue una simulación que hicimos Ok. ahí con una pasta. En serio, es una pasta. Sí, así es. Se ve bastante bien. Entonces aquí por cuestiones de tiempo, presupuesto y facilidad constructiva de usar mano de obra menos Calificada. calificada, fue por lo que al final decidimos hacerlo de esa manera. Tenemos ya tiempo experimentando cómo hacerlo y aquí fue donde ya lo aplicamos. Interesante. Pero el volado sí está hecho de concreto, ¿no? Sí, es traves de concreto, Ajá. losa nervada. Realmente no es un sistema tradicional de mampostería. Ok, ok, Ajá, ok. la estructura. Interesante. ¿Cuánto vuela? Son unos Como 4 metros. cuatro y medio. Sí, 4,50. Interesante esta primera decisión, ¿verdad? Las cocheras. Te das prácticamente un offset de 6 metros aquí. Así es, Ujú. requeríamos una cochera para 4 vehículos. Por eso partimos de dejar toda esta parte para la cochera. Con el volado tachar gran parte de los primeros 2 vehículos. Ujú. Y la mayoría de nuestros proyectos buscamos que la entrada no esté tan a la vista, que sea un poco como un parte de un recorrido y que la descubras al ir adentrándote en la casa. Si no han visto la otra casa que hemos grabado con House, vayan a verla porque es una joya y creo que repite la misma estrategia. Así es, lo de la entrada. Entonces, aquí te remata este gran muro. ¿De qué madera es? Esta madera es de teca. Teca. Muy resistente, ¿verdad? Sí, Contra aquí para el la exterior intemperie. ya tiene un año y pues prácticamente no, así como se instaló, está. ¿No se le echó nada? No se le ha dado mantenimiento, yo pienso que ya le va a tocar, Excelente, ¿no? pero sí, Pues sí aguantó. súper resistente. Ok, aquí ya empezamos a jugar. Aquí hay acero, ¿verdad? Este resaque, que ya no sé cuál es la puerta porque hay dos cerraduras. Sí, aquí la idea fue déjame cerrar esta, fue perderlas, hacer toda esta vuelta de madera
Ajá. para como un tanto perder las puertas. Esa es la puerta que da al cuarto de servicio. Ok, Y la puerta principal está aquí del lado izquierdo. interesante, ¿eh? Distribuyes bien, aplicando la misma entrada. Prepárense, jóvenes. Adelante. Esto es una joya. Qué bonita escalera, ¿eh? Qué bonito el vestíbulo. A ver, entonces, ¿cómo es un poco el concepto? Tenías las vistas, entonces mandas el área social al frente. Así es. Mandamos las áreas de servicio acá al fondo, la cochera también a la entrada donde está la glorieta, que es donde pues menos vistas tendríamos del área común. Y pues toda la parte social, pues principalmente la cocina, el comedor, la terraza, fue a lo que le dimos prioridad para que estuviera en contacto con el área común y también darle circulación con un jardín interior que está de este lado, que también nos ilumina y ventila la parte de la sala. Excelente, o sea, eso Entonces no es el... de ahí partió todo de esa idea. Buenísimo. Aquí nos recibe un vestíbulo con el mismo muro de piedra que se lee como fuera mampostería. Así es, da vuelta desde la cochera y se mete aquí en el vestíbulo de entrada. Súper elegante. Y la escalera que también te sirve un poquito como elemento vestibulador. Así es, aquí en el área de circulación podríamos decir que es aquí la entrada, el área de la escalera, es de donde puedes llegar aquí a todos los espacios. Y es una estructura de acero. Sí, es estructura de acero, esto es de lámina y forrada con madera. Prácticamente aquí los materiales serían la piedra, el acero y el cemento y la madera. Con esos 4 elementos jugamos en todo el proyecto. Te comentaba de la madera de parota, fue algo que usamos mucho, tanto pues más ya en el interiorismo y dejarla como en estado natural. Por ejemplo, ahí en la cocina integramos ese tablón con sus irregularidades y así como tal cual como estaba, lo presentamos. Qué agradable espacio. De alguna manera me esperaba una casa muy grande, pero se siente, Parece más grande de lo que ¿verdad? en Parece muy realidad. grande desde Sí, afuera, pero aquí adentro no se siente pequeña, ni mucho menos, pero sí se siente compacta, ¿verdad? sí, Como que redujiste los espacios de circulación, ¿verdad? Como que todo está mezclado entre la la circulación mano, y sí. Sí, de hecho era uno de los, en cuanto a la funcionalidad de lo que necesitaban, es una casa más, no muy grande, sino más funcional en cuanto a que no a los recorridos, que no tuvieras que hacer tanto recorrido, tanto mantenimiento. Ujú. Entonces, fue lo que se trató de hacer aquí. Y me encanta que, fíjense, este espacio está buenísimo. O sea, no se siente cuando pasas de la terraza al comedor y de la terraza al jardín. O sea, lograste comunicarlo todo, como si fuera una gran Sí, terraza. de hecho, desde la casa anterior, comentábamos el concepto que manejamos mucho de que la casa, por el clima aquí de Colima, que es caluroso, manejarlo, que la casa se sienta como una terraza. Prácticamente, si ves desde el comedor, tiene la sensación de una terraza. La sala, con rodeada de jardines, también. Entonces es algo que buscamos mucho, incluso en las recámaras. Ahorita vamos a ver la recámara principal, que tiene esa idea. Está genial porque no enciendes el aire acondicionado, ¿verdad? Pues sí, ahí tenemos la opción, toda el área de acá, de esta parte. De hecho, déjame mostrarte. Podemos cerrar aquí Ok, y toda esta área se puede tener con aire acondicionado. interesante la cancelería, ¿no? No hay perfiles. Bueno, hay perfiles, pero arriba y abajo, no en los laterales. Entonces, ahorita al subir lo vamos a ver, que también eso fue algo de lo que estuvimos pensando cómo lograrlo que no se viera, porque para esta área pues sí se necesita un equipo grande y lo dejamos en el vestíbulo de la planta alta. Entonces ahorita al subir vamos a ver dónde está el aire. Pero realmente es para pues temporadas donde haga mucho, mucho calor, porque sí, ventilación no le hace falta. La casa colimense llena de patios, ¿verdad? Llena Sí, de patios muy abiertos y muy conectados con el interior. es algo muy tradicional de las casas antiguas aquí en Colima. El patio interior es algo que todas las casas del centro, bueno, la mayoría de casas del centro lo tiene. Y pues es algo que funciona, si desde antes se usaba, es algo que hemos retomado porque ha funcionado.
Me encanta cómo logras esconder los ventanales, ¿verdad? Que se sienta como si no hubiese ventanal, Sí, ¿verdad? es la idea. Nos gusta mucho que los espacios, quieras o no, una ventana, aunque sea cristal, sea transparente, se siente como la división. Aunque la abras y te quede una tercera parte ahí, nosotros sentimos como que te delimita el espacio. No, no se logra fusionar del todo. Entonces tratamos de manera de lo posible la mayoría de ventanas ocultarlas. Está genial. Y me encantó el paisajismo con esa gravilla y esa vegetación tan exuberante. Sí, la idea es algo como algo selvático, o sea, que se sienta en los recorridos, si ves hay unos pasos ahí con piedra, que no solo puedes recorrer la casa por acá por donde hay pisos, sino que también puedes recorrerla por los jardines, puedes llegar de la sala a la recámara principal, pasando por los jardines, un recorrido Esa es como la de, recámara principal. esa es la recámara principal. ¡Qué Este no es el belleza! acceso principal, pero puedes llegar por aquí. O sea, ni siquiera es de tantos, no tiene tanta construcción en el segundo nivel. No, la mayoría está abajo, sí. Y o nomás que está al frente, por eso desde afuera parece como que todo está muy grande, porque toda la construcción que hay arriba está al frente. Claro. Ok, ok. El terreno nos faltó eso en la introducción, es de Sí. 400 metros cuadrados. Ujú. La casa tiene 400. alrededor de 380. Oye, fíjate, primero pensé que el piso era un mármol, pero ya después creo que es porcelanato, Es ¿verdad? porcelanato, sí. Pues de muy buena calidad. ¿Qué marca es? Este lo compramos, me parece, en Daltile. Altair. Muy Ah, buena marca. Sí se siente como si fuera, como si fuera un fiorito, ¿eh? sí, estuvimos viendo, también fue una decisión que nos tomó algo de tiempo. Pues uno, ver las existencias que hay en el mercado, que estuviera por los tiempos que traíamos Claro. y que nos diera el tono que buscábamos, que se integrara al gris, pero que no fuera totalmente como el cemento. Ok. Ni buscábamos un negro tampoco que nos contrastara tanto. Entonces, este fue el que más nos gustó. Pues quedó muy bien. La cocina también quedó muy bien. Le diste un muy buen módulo aquí, ¿verdad? Prácticamente lo partiste a la mitad, como 6 y 6, o ¿cómo fue? A la, Al último eje del... Entre ejes. Sí, Ajá, sí, prácticamente es la mitad. Realmente los elementos de la recámara traemos en estructura. Estos dos elementos que se ven aquí sí, son de concreto, son como unas charolas de traves de concreto con una losa armada entre ellas para lograr estas dos charolas y tener este remetimiento en el plafón donde están las vigas. Realmente el nivel de arriba es el de arriba de estas vigas. ok. Y parte de estas vigas son las que van hasta la fachada en el volado de afuera. Entonces desde acá corren y vuelan hasta la cochera. Pero todas las forraste, ¿verdad? Están, están enjarradas y pulidas con cemento. Enjarradas y Ajá, sí, pulidas. no hay falso plafón Ah, ok, de ok, yeso ok. ni nada. De hecho, fue parte de la idea, como lo íbamos a pulir, que no hubiera tabla roca para poder hacer un elemento uniforme. Y entonces para el enjarre le colocas estas maestras como para que hagan la cimbra. Las hacemos después. Ya enjarrado, Ajá. trazamos las líneas y con la pulidora Lo se cortan. corta y ya se hace una cercha y se le va dando la línea. Ok. Ajá. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, de hecho Se ve muy bien hecho. tuvimos que hacer un plano específicamente pues de todas las líneas y todos los puntos, para que nos coincidiera con, por ejemplo, si viene el perfil por ahí, pues que continúe con una línea. O sea, modular todos los cuadros a que coincidan con algo. De acuerdo. Y sí se reduce mucho el costo en relación a haberlo hecho de concreto aparente. Por ejemplo, la estructura de arriba, sí, porque realmente lo que se hace es enjarrar, o sea, haces tu estructura normal con castillos, traves, la enjarras y haces ese trabajo con la pasta. Entonces ya nos evitamos la parte de todo el acero que llevaría al muro de concreto, la mano de obra, toda la madera que se requiere para ello, el tiempo también que se requiere. Entonces, sí es algo menos que se ahorra uno ahí. Buenísimo. Pues quedó muy bien. Y me encanta Hasta la cocina abierta. ahí tenemos la tarja, es una tarja que se oculta en estos módulos. Ok. Quedó perfecto.
Ya aquí Mis está. obsesivos amigos. Muy bonita, ¿eh? Me encanta que ya viene preparada con este tipo de... Sí, trae sus accesorios. Este es el de jabón. Aquí es la para manejarla. Y ya es Excelente. una tarja que ya trae sus accesorios ahí. Y el material de la cocina, Es enchapado de parot. enchape. Ajá. Sí, sí se siente, ¿verdad? Se siente muy natural. Sí, tengo aquí básicamente todo el mobiliario es de parota. Ujú. Qué bien trabajaste el jardín, ¿eh? Ustedes lo diseñaron. Sí, sí, estos son pues ahí un tanto a prueba y error, ir trayendo plantas, aquí le falta, aquí le sobra. Y con el tiempo, pues ya tiene algo de tiempo, sí ha mejorado. Ha crecido mucho las plantas, se ve más abundante. Y me encanta porque, pues, es una casa expuesta, de alguna manera, por el nivel también, ¿verdad? ¿Este nivel se lo das tú artificialmente o era natural? Al terreno ya tenía algo de altura, Ok, entonces tomamos esa parte y por eso nos quedó el desnivel hacia el área del jardín, que es claro. algo que nos ayuda para que no esté tan directa la relación y sentirse un poco más protegidos, una Sí, sensación. También la vista no es tan, o sea, como que si hay personas allá no tan fácil te ven, pero sí sientes la sensación de la amplitud que te da hasta allá. Digo, las mismas plantas ayudan a formar ahí una barrera que permea un poco la vista para tener privacidad. claro. Y si quieren más privacidad, pónganle más plantas. Así es. Está buenísimo. No, hombre, aquí generaste un ambiente, un microecosistema muy, muy agradable. Y Y eso es lo que te comentaba de los recorridos, que podemos circular aquí entre los jardines. está genial. Entonces, este es un muro de contención. Así es. Y es Tiene como metro así y de medio. grueso. ¿Mande? Es así de grueso. Es doble. Es doble muro. Sí, el motivo fue que queríamos generar como una banca aquí, Ok. que te pudieras sentar aquí en el jardín. Si tienes una reunión, pues siempre se hacen los grupitos en las reuniones, entonces un grupito puede estar acá, te sirve para sentarte y por eso lo hicimos de esa medida. Interesante. Entonces, siempre que hay una aglomeración, se hacen pequeñas aglomeraciones. Esa es tu teoría. Lo he notado. Me ha pasado también. Es interesante. Siempre la búsqueda de la individualidad, aún en los grupos. Muy bien, pues tú me dices hacia dónde vamos. Por acá tenemos la terraza y la recámara. La terraza quedó genial. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene como 7.5 por 4.5. Súper buena. Sí, realmente es el área que más han disfrutado. Oye, y lo interesante también es que sales al exterior para entrar a la recámara, ¿verdad? Nunca te mojas, nunca te da el sol si no quieres, pero sales. En parte sí, porque podemos cerrar la terraza con esta ventana de ahí. Entonces cierras y es un tanto ya cerrado, no es tan exterior como pareciera ahorita. Pero sí, sales y para entrar acá a la parte bueno, cruzas aquí esta área para poder entrar a la recámara. Muy interesante. Los clientes lo tenían claro. Sí, No les preocupó nunca porque pues, está bien grande el espacio. y realmente la terraza era algo muy importante del proyecto. Entonces, es Así. decir, salir de la recámara directo aquí o de aquí a ahí, era algo que les parecía bien. Excelente, ¿no? Y es un espacio, pues, con todas las comodidades. Sí, ya está preparado para la fiesta. Me gustó mucho su altar de muertos. Creo que es la primera vez que lo vemos en el canal, jóvenes. Una tradición muy mexicana. Muy bien. Aquí cambias el piso, ¿verdad? Ajá, en el área de la terraza. Sigue siendo porcelanato. Sigue siendo así es. Ok. Este es de Interceramic. Pues luce bien, ¿eh? También tiene Sí. una buena impresión. Aquí tenemos un medio baño. ¿Este es el baño de visitas de toda la casa? Así es. Ok. Ujú. Súper bien ventilado. ¿Hacia dónde corre el aire? ¿Hay salida? Sí, tiene un domo ahí con ventilación. Si ves, tiene una altura y media, que es la misma altura que manejamos en la recámara principal. El lavabo, la idea fue hacer como un monolito de granito, como si fuera una sola pieza, y integrarle pues el concepto que te comentaba de manejar la parota
en todo el mobiliario. También Que aquí. por ejemplo aquí, si ves, uno de los detalles es que no teníamos, nos gusta tener dónde guardar cosas del baño, pero queríamos tener el monolito de granito. Entonces lo que hicimos fue esto. Acá está todo lo que no quieres que se vea. El kit de supervivencia. Sí. En Oye, esa está buenísima parte, la idea, ¿eh? si es que algo que no nos gusta tanto a los baños es cuando se llena de cosas, o sea, tienes a lo mejor tu decoración, pero ya tienes varias cosas que se necesitan en realidad, tienen que estar ahí, pero aquí buscamos dónde estuvieran, pero no a la vista tan directo. Excelente. Súper bien resuelto. Dimensiones, Este baño tiene como 1,5 metros por 1,5 más o menos. 1,5 por 1,5. No, como Bueno, 1,5 están por 2, rectangulares, ¿no? ajá, por dos, lo que es el lavabo. Está excelente. Muy bien resuelto. Y por acá tenemos ya la recámara principal. Eso, fíjense, jóvenes. Es bien importante cuando estén aquí nadando sus espacios. Si fijaron, el arquitecto elegantemente se quedó para que entrara primero la cámara. Hay muchos que de repente pasan, ¿verdad? Y andamos viendo espaldas. Pero muy bien, ¿eh? Qué agradable. Altura y media, Así es. 350. ¿Qué será? Tiene 4, 4. casi los 4 metros. Se siente súper agradable, pero es que, Y la ¿cómo no? conexión que te comentaba que con el jardín central. Igual ocultar la ventana, pues nos hace tener esa relación directa ahí. Excelente. ¿No pensaste en algún momento en meter la piedra? Ya se iba a sentir muy oscuro, ¿verdad? Sí en algún momento sí lo proyectamos, Ajá. pero sentimos que era algo como muy tosco, muy rugoso para la recámara. Sí, Por definitivamente. eso decidimos llegarlo hasta ahí. Y me encanta que aquí la vegetación también funciona como una cortina visual. Así es, una de las inconvenientes que veíamos de que la recámara tuviera esta conexión, pero que también este mismo jardín es el de la sala, pues era la privacidad. Entonces, los mismos jardines pues nos sirven para eso. Ujú. Para generar la intimidad. Que no sé de qué tantas visitas reciban aquí los propietarios, pero creo que muchas veces se diseñan las casas pensando en las visitas y hay veces que no te visita nadie en un año. Así es. Sí, hay decisiones que tienes que tomarlas como por la mayoría del tiempo y no el Ujú. menor. Por ejemplo, otra decisión de ese tipo fue el ventanal de la sala hacia el jardín central. Ok. A esta hora es una hora que le iba a dar el sol. Este, pues, entonces decíamos, pues, lo cerramos. Pero dijimos, vamos a quitar la posibilidad de que toda la mañana y gran parte de la tarde Ujú. no vean hacia este lado. Entonces dijimos, bueno, por 3 horas del día que pegaría el sol, este, mejor, Sacrificas. mejor metemos, por ejemplo, decidimos meter este árbol, que ahorita no tiene hojas, pero que va a ser una barrera que va a ayudar en estas horas. Y las cortinas automáticas que también te ayudan en esas horas del día. Claro. Pero que lo bonito es como si, vamos a decir que me prestas la casa para vivirla un fin de semana y me traigo aquí a mi novia, es que nos importa, ¿sabes? Sí, O sea, al final de cuentas, nomás sí, la creo que vamos a habitar nosotros. así Entonces, es, prácticamente se puede quedar así exacto, sí, todo el la tiempo, privacidad pues es uno mismo, ¿no? El que la habita, entonces no te tienes que esconder de nadie, la mayoría del tiempo. la mayoría del tiempo. Pues sí, Eso es bien bonito. También es bien bonito como es como si quisiera meterse a dormir a la cama. así es, se quiere meter el jardín ya. No, pues súper bien. ¿Y qué dimensiones tienes? Esta es cuadrada, ¿verdad? Esta sí, casi cuadrada, tiene como 5 de ancho por 4,5 más o menos. Ok. Pero se siente como de un palacio, ¿eh? Se Por la siente grande altura. porque se integra por la altura y la Ajá. integración con el jardín. O sea, Sí, realmente, pues pudiéramos decir que la recámara no tiene 5, sino que tiene claro. toda la parte del jardín también para la recámara. Exacto. Y otra vez vuelves a ocultar los ventanales en los muros. Así es. Genial. Sí, para lograr ese efecto de Ujú. amplitud.
Sí, es que es y un no baño interrumpir la vista. súper generoso. O sea, y de 4 metros, súper generoso. O sea, y de 4 metros, los ventanales no te costó trabajo conseguirlos. De hecho, fue por la altura que le dimos, sí, cuando nos vino el que nos instaló, nos dijo, bueno, el que los iba a hacer, dijo 5 centímetros más de altura y Y ya ya no no da. da el... Sí, te creo. Entonces dijimos, no, estuvo perfecto. Sí, es que la templadora ya no tiene hornos tan grandes, ¿verdad? Así es. Órale, pues claro que sí tiene que ser toda una experiencia. En los vestidores. Y aquí esta esquina, ¿es por el terreno o qué pasa aquí? Así es. No, el terreno pues no cierra en la escuadra. Entonces, si ves, se va haciendo aquí como una cuchilla. Y esta esquina la aprovechamos aquí con una zapatera giratoria. Ah, maestro. Entonces, para que no se viera tanto que el vestidor no está en la escuadra, pues esto nos es funcional y te amortigua un poquito ahí como un ochavo aquí en la esquina. También quisimos aprovechar la altura. Los mismos 4 metros de la recámara los tiene aquí. Y decidimos dejarle espacio para guardar. Siempre, nunca sobra el espacio. Claro. Para cosas que no usas mucho. Con estos, por ejemplo, para colgar, tenemos estos accesorios para cosas que no sean lo del diario, pero te permite tenerlo. Está buenísimo, ¿eh? Ya vi que sí funcionan bien. No, pues genial. Y me gusta porque absorbes, ¿verdad? Este lado irregular del terreno y no se siente para nada molesto. Así es. Ujú. Incluso se siente como que te va guiando al baño, como si fuera un embudo que... Exacto, que te dice ya llegaste. Así es. Tranquilo, lo lograste. Qué bonito ponerle un letrero que diga lo lograste cuando llegas al baño. Y el patio, y no, es que esto está increíble. A ver, platícanos, porque ahí también se nota el terreno, ¿verdad? Así es. Pues aquí es el vértice, pues se puede decir uno de los vértices del fondo del terreno. Este y el de la esquina donde está el vestidor. Y sigue en diagonal. Esta diagonal es la que veíamos con el muro de contención del límite del terreno. Entonces, esa esquina o ese triángulo que se formó lo aprovechamos para un jardín interior aquí en el baño principal. Y darle como un remate visual también al baño. O sea, también el baño se siente como una terraza, como el mismo concepto de la sala o de la mayoría de espacios. Y se siente el viento soplando detrás de mí y luego chocando con las palmas. Así es, tiene mucha circulación de aire. Genial. Y la luz El- suave, ¿no? O sea, hay una luz muy controlada en todo el proyecto. O sea, no, nunca te quema. sí es un tanto, por ejemplo, aquí, o sea, es un tanto indirecta, solo lo que entra un tanto de rebote de esa parte, y como no es blanco, como los muros no son blancos, no se refleja tanto, entonces sí entra, es como una luz muy tenue, así como lo decías. Ujú. Y ayuda mucho que hayas levantado, ¿verdad? El muro del lecho inferior de la losa para que se genere como este embudo todavía más suavizándola. Así es, sí, no es como todo, no es tanta área, pero es suficiente para el baño. Y el patiecito se ve que está creciendo con todo. Sí, sí, de hecho la idea de ese árbol es que llegue hasta la parte de arriba o hasta que sobresalga. Ah, genial. ¿Qué árbol es? Ese no recuerdo el nombre, Pero se ve que está creciendo bien. pero de hecho es así delgado, pareciera como si fuera un pino, pero no es un pino, pero la forma del crecimiento yo pienso que en la circunferencia de crecer unos 50 centímetros más Ok. y ya, y así se va hacia arriba, los he visto como de unos 5 metros. Genial. Tiene una hoja muy interesante, como si le hubieras puesto estos rizadores de pelo, ¿verdad? Sí, O de papas. Yo ya ando rompiendo. parecen tanto a la hoja del mango. Ándale, ¿cómo se llama? Rizador. Ajá. Tranquilos, jóvenes, no rompí nada. Fue la piedra. Luego me lo cobran. Muy bonita la zona de la tina. El agua cae, me imagino que tienes por ahí una coladera. Sí, hay uno también por fuera, Ujú. este, pero realmente pues la piedra es más por decoración. Como en la parte ahí de abajo. Es que eso está interesante, ¿va? Porque en todo el proyecto se siente que te rodean jardines.
Sí, ¿verdad? Entonces aplicas el mismo concepto hasta en el piso. sí, el negro con la madera y el verde, o sea, el de verde tanto en la decoración, este, es algo como que resalta mucho y fue en la línea que nos mantuvimos en el diseño. Y de este lado tenemos sanitario y la regadera. Total Shower está presente aquí en Colima, ¿eh? Sí, de Ya hecho los ya vi. tenemos varios años trabajando con ellos. ¿Y qué tal te funcionan, eh? ¿Me hemos salido bien? ¿Sí? Sí, ¿Sí las recomiendas? sí, yo no he tenido problema. Excelente. Pues esta, ¿dices cuántos años tiene? ¿Esta casa? Ajá. Un año. Un año. Ah, bueno, Ajá. está como nueva. Pero Así, así. Parecía que la acababan de regar. Y sí, la acababan de regar. Saludos del cielo, Polo Polo. Pues me llama mucho la atención que todo hayas hecho este trabajo de pulir los muros y cortar y que no haya salido en un ojo de la cara. sí, fue muy artesanal. Porque claro que es más caro que usar ¿Te imaginas pintura hacer esto en Estados Unidos? con la mano de obra Con la mano, con en el costo dólares. por... Sí, O sea, yo estoy seguro que saldría más caro que hacerla de concreto. Bueno, no seguro, pero casi. Es que es mucha mano de sí. obra. Pero bueno, ya no te ahorraste la pintura, ¿verdad? En parte habría que sacar ahí una relación, Ujú, pero sí también pues la disponibilidad de la gente, un tanto el concepto que le quieras dar. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con el pulido ujú. y nos ha gustado el resultado también. Sí, no, muy, muy bonito. Y me dices que lo haces con base coat. ¿Con qué No, material? bueno, el pulido, lo que hicimos con una pasta es lo de la fachada, ¿Ok? lo que es como concreto ondulado. Ajá. Pero esto es con cemento, un Puro pulido cemento. con cemento, así es. ¿Y le agregan algún adhesivo, algún sellador? No, así, natural. Pues excelente, jóvenes. Excelente. Muy bien, arquitecto. De 10 la casa, ¿eh? Sí, gracias. Felicidades. Es una joya. Es una joya que se adapta al clima porque hace calor aquí en Colima. Hay humedad, 40% de humedad, según me contaron ayer. Y, y pues es una casa muy abierta. Entonces responde perfectamente al clima en donde se edifica. ¿Y qué se nos perdió? El cuarto de lavado, que me imagino que Así está por es, acá. el cuarto de lavado y de guardar. Ah, aquí es la segunda puerta. Exacto, Que hay un perrito. acá lo escondieron. Bueno, al cliente lo que pida. Es un perrito. Es un perrito. Pero es el que más disfruta el área verde. Y mira, hasta se ve que hay hámsters o qué. Sí, Y sí está ahí, sí, sí, ahí está. pero creo que se escondió. Ha de estar debajo de todo eso. No, que no se nos pierda, porque luego no lo encontramos. Perrito. Pues qué belleza. ¿Y arriba qué tenemos? Son dos recámaras. Ok, ¿las podemos conocer? Sí, pásenle. Fíjate la escalera. Aquí platícanos un poco de la escalera. ¿Cómo la soportas? Es insoportable. Básicamente es este elemento con PTR, que son dos elementos prácticamente iguales, que es lo que sostiene. Uno como este está ahí, nomás que está perdido. Al final se forró con lámina y se completó la estructura para hacer un solo elemento. ¿Ok? Pero lo que realmente sostiene son unas vigas como estas de PTR, que son las que detienen esa parte de ahí. Vigas así como tal de PTR. Pues son dos PTR aquí unidos. Ok. O sea, completamente estructural, ¿verdad? Porque Así es, y hacemos la figura de los escalones también con PTR, con más PTR. delgado, y ya lo forramos con la madera, que es algo como lo que se hizo allá, nomás que allá ya no le metimos este costado de estructura, ya la misma estructura de la escalera en forma de papelillo es la que lo detiene. Buenísimo. ¿Y qué tan resistente es? Pues vamos probándola. A ver, pero con fuerza, bro. Que se sientan sus 75 kilos. Más ropas, jóvenes. Si dice 78, no es enteramente cierto. El remate muy, muy bien. Al verde. Este es el aire acondicionado que te comentaba.
¿Cómo? ¿Este enfría toda la casa? Pues cocina, comedor y sala. ¿En serio? Así es. O sea, el aire frío baja, ¿verdad? Es más pesado. Sí, Entonces sale de aquí y se va para allá. así es. Sí, se va, rebota, porque siempre en la sala se siente más el aire, pero se alcanza a enfriar toda el área. ¿Y qué capacidad Es tiene? de 5. 5 toneladas. Ajá, Interesante. ¿Y su condensador está en la azotea? en la azotea, así es. Órale, muy oculto. Sí, realmente era algo que queríamos que no se viera el aparato. Ajá. Incluso lo pintamos de negro. Ah, ¿no era negro? No, no era negro. Ay, qué traviesos. Entonces, ¿Y con qué lo pintaron que se ve muy bien? ¿Electrostática o qué? O sí, sea, lo metieron ahí al horno. pues se lo dimos a un especialista en pintura y él se encargó. Nos dijo que, No, qué crack, ¿eh? Pareciera de hecho, lo de todos los que lo mandaron a cuartos fue hacer. el mismo caso. ¿Sí? Así es. Todos tienen el mismo. No tienen no de 5 toneladas, pero todos son en negro. Ok. Ajá. Y este juego de las, pues como si fueran vigas de madera, ¿cómo se Sí, hace? hicimos cada viga es como una armadurita de PTRs. Creo que es PTR como de una por una. No, es que formamos como una armadura. Ujú. Y ya la enchapamos con la madera de parota. Ok. Aquí queríamos darle el estilo de... Aquí en las casas colimotas se usaba, bueno, se utilizó algo que le llaman terrado o algo así, Ajá. que es con vigas y era con tierra en la parte de arriba y una loseta. Entonces, y te daba una apariencia así de vigas muy juntitas. Ok. Entonces, algo así era lo que queríamos, pero darle algo, una diferencia a la viga. Por eso mezclamos el acero como un sándwich entre el acero y la madera. Un poquito más contemporáneo. Así, darle un toque moderno. Se ve muy bien. Y tenemos dos recámaras. Así que dejamos la mejor vista para el último. Ok. Muy bien. Todo, todo de concreto. La misma piedrita, ¿verdad? Ahí al fondo. El toque. O sea, esta casa, cuando grabamos la anterior, no existía todavía. Estaba en construcción. Estaba en proceso, así es. En Está proceso de nuevecita, es construcción. la del año. Pues ya tiene un año de uso, pero pudiera decirse. Sí, 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 porque ¿cuándo vine yo? como en Fue el marzo. 2023, marzo. Ajá. Ok. Sí, Bueno, fue en sí. marzo, ya como año y medio. Un año y medio. Fue en marzo, cuando viniste en marzo, y esta la entregamos en noviembre, en estas fechas En estas exactamente. fechas hace un año. Ajá. Y a ver, corrígeme si me equivoco. Ese ya es el lindero del terreno. Sí, estamos ahorita en el volado de la cochera. Ah, entonces no. Entonces está este muro y todavía tenemos el metro del pasillo de acceso a la Ah, casa, claro. donde está ¿Y la no madera. pensaste en abrirle ventana como para ventilación cruzada aquí? En esta parte no, como ya dejamos todo este ventanal grande, Ok. y queríamos mantener la solidez del elemento. De aquel lado. Ajá. Ok. Y no había mucho a lo que ver también, como ya está ahí termina el fraccionamiento. Ya no sabes No qué había una poner. vista, Tan agradable. ajá, que no sabemos qué vaya a haber allá. El closet empotrado aquí al frente. Y claro, así consigues esa bonita fachada, ¿verdad? Así es. Con este bonito patio. Esta es la que da a la calle, entonces sí lo decidimos cerrarlo, darle más privacidad, porque la vista pues prácticamente era la calle. Excelente. Pues muy suave la luz, pero suficiente también. ¿Cuánto mide el patio de ancho? Como 1,20. Sí, yo pienso que 1.20. Fíjate, tú sí eres muy inteligente ahí. Aplicas el impermeabilizante termofusionado de membrana, ¿verdad? Sí, 4 milímetros o más. sí decidimos subirlo ahí y más vale proteger un poquito más. Sí, no, definitivamente. Aquí te quitas de problemas. También, por ejemplo, te quitas de problemas con ese gotero. ¿Ese lo hicieron ustedes o...? Sí, nosotros es de aluminio. Ok. También lo venimos aplicando desde la casa anterior en donde nos grabaste, Ujú. para que el agua no escurra tan directamente en el muro. Claro. No, y pues te protege más esos pulidos, ¿verdad? Creo que Sí, si les entra el agua se empiezan a hacer bombas. y o se empieza a notar la La mancha ahí por donde mancha. escurre, entonces sí nos ayuda mucho ese, ¿Y, ese lo, pedo. y cómo se ve por arriba? O sea, ¿es una lámina completa o son dos o cómo es? ¿O nomás En, es un angulito en la orilla?
Cuando es un muro, por ejemplo, este que tiene por los dos lados, sí es como una lámina completa y los dos ángulos que hacen la función de gotero. Ok, Cuando es nada más por un lado, por ejemplo, ahorita se alcanza a ver allá, nada más por donde está el pulido y el agua escurre hacia adentro del pretil. ok, Entonces, el mismo gotero nos sirve hasta de tope para que no escurra hacia acá y escurra más hacia el lado de adentro de la azotea. ok, entiendo. Muy bien. Es que esos son detallitos que no se usan tanto aquí en México, ¿verdad? En otros países todo tiene gotero, así Sí, de hecho yo de... lo vi en algunos hoteles que Exacto. traen pues todos sus detalles constructivos de allá. Cada una con su baño. Interesante que hagas la linternilla en este sentido, en lugar de hacerla longitudinal. Sí, a veces también lo hacemos por que no se vea desde las fachadas, porque a veces Así. si nos queda muy a la orilla, pues hay que levantar, para que tenga ventilación hay que Ah, ya levantar te el entendí. cristal y se ve, entonces buscamos también en parte la ubicación por eso. Interesante. Y claro, este es el gran volumen que veíamos en la fachada, la ventana completa de lado a lado. Sí, esta recámara, a diferencia de la otra, esta sí tiene la vista directamente al área verde, entonces aquí sí la abrimos toda. Qué bien quedó, ¿eh? Se podría sentir como una segunda principal. Sí, sí, realmente tiene por la vista, tiene Me- la sensación. Qué bien justificaste ese abultado con Sí, con con la la cabecera, cabecera. ¿no? ¿Te quedó por la estructura o por qué? Ahí decidimos darle que no se viera delgadito desde afuera la boquilla, o sea que Ah, todo fuera uniforme, toda la boquilla de aproximadamente 30-35 centímetros. Pero decidimos que acá no era necesario seguir ese muro de 30 para toda la recámara, entonces cortamos hasta donde llega la ventana y ya aprovechamos como cabecera esos 15 centímetros ahí. perfecto. Su closet aquí te queda lateral. Ay, aquí ese es todo un elemento, pues de madera, ¿verdad? Sí, como Prácticamente un forramos el model and bay. muro y queríamos como que del muro se saliera la parte de los muebles. Ujú. Este tipo de cosas hace que se sienta como de hotel la recámara, Sí, ¿verdad? Pero de un hotel bueno. Porque ya de repente te toca un hotel que ya no quieren gastar en nada. Entonces las habitaciones se sienten como muy genéricas, sí, muy prefabricado y a lo mínimo. de lo mínimo. Pero aquí se siente muy elegante. Ahorita te voy a preguntar el precio. Oye, a ver, platícame del diseño de la ventana porque aquí sale completamente de lo que he visto. ¿En qué parte? Pues, por ejemplo, no tiene corredizas. No tiene la típica corrediza de piso a techo. Ah, sí, no queríamos generar como un barandal o realmente como este espacio que fuera como habitable. Entonces decidimos que esto tuviera como la función del barandal. Metimos una viga y la decisión de meter la viga fue para no tener como elementos estructurales verticales para sostenerla. Entonces con una viga pues nos daba bien para hacerlo de lado a lado y tener la mayor claridad posible. Por lo mismo usamos esta ventana que es de cristal templado, que ya cerrada pues no tiene elementos de aluminio verticales y se ve más limpia la vista. Entonces, básicamente fue para eso, para lograr una vista lo más limpio posible y sin tener elementos verticales como tipo barandal que nos interrumpieran un poco la vista hacia allá. Pues jóvenes, un verdadero gusto compartirles esta obra. Y ya no me queda preguntarle al arquitecto cuánto más o menos fue el costo aproximado por metro cuadrado. Yo pienso que entre 20 y 23,000 pesos en Metro ese cuadrado. rango, de construcción. Pues bastante bien, ¿eh? Este en Guadalajara yo creo que sí te va arriba a los 30. Podría ser. Sí, 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 entre 27 y 30, estoy seguro. Ujú. Es que está muy bien ejecutada. Pues maestro, muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo lo podemos contactar?
En nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook, estamos como House Arquitectura, que es HAUZ. Este, TikTok también, ahí subimos de repente algunos videos. Entonces ahí en cualquiera de nuestras redes, por ahí estamos. Excelente, pues a seguirlos y muchas gracias por recibirnos en su No, proyecto. Es un gustazo. Muchísimas gracias, maestro. no, a ti, Hasta, Abraham. hasta pronto, jóvenes. House Arquitectura en Colima. Yo soy el arquitecto, su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!